Perfecto. Listo. Entonces, hola a todos. Hoy vamos entonces a hablar de esta tutoría acerca de la fisiopatología y farmacología de la epilepsia. Es un tema complejo, como ya se han dado cuenta, pero es la base para que ustedes comprendan muchas cosas, no únicamente de la epilepsia, sino que en sí del sistema nervioso central. Entonces, yo pienso que es como una forma de integrar prácticamente lo que han aprendido por la parte de neurotransmisores, potencial de acción y por el estilo. Entonces, pues digamos aquí les recomiendo como esta bibliografía. Realmente para la parte de la fisiopatología, el libro que les compartimos aquí en la carpeta con los libros de actividades integradas de aprendizaje, este de Elias, es buenísimo. Ahí está como la fisiopatología súper bien descrita, súper concisa. Entonces creo que sería como una herramienta buenísima que podrían leer. Si ya quieren profundizar un poquito más, les recomiendo sobre todo aquí leer lo que es Candel. Digamos que Candel ya es como una versión en donde amplían un poco más la parte esta fisiopatológica, que donde en este libro, el libro de Layas, que ahí se los dejé como en la carpeta. Es donde contiene prácticamente todo y es buenísimo. Y pues digamos que ya vamos a retomar algunos otros conceptos de tutorías pasadas que se enfocan sobre todo en Purves, que Purves es un libro también súper bueno que pueden utilizar. Para farmacología y de todo, pues pueden utilizar aquí Goodman y están esos otros artículos como este revisión de Nature que es súper bueno. Entonces, ahora sí, comencemos. Y me gustaría entonces, en primer lugar, como que hablar de las definiciones básicas que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos saber que epilepsia va a ser aquel trastorno cerebral crónico que se caracteriza por una predisposición continua a la aparición de crisis epilépticas y pues por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta enfermedad. Algo importante acá es que epilepsia de por sí ya es la enfermedad que padece la persona y esto conlleva un poco de cambios psicosociales que esta va a tener no únicamente por el hecho de que pues ya padece un mecanismo patológico internamente, sino que pues a nivel social la epilepsia también, como se han dado cuenta con sus redes de sociohumanismo, ha sido como muy segregada. Entonces es importante que ustedes consideren a la epilepsia no únicamente como un ente patológico, sino como todo un concepto que afecta a un individuo. Entonces, por otro lado, decimos que una crisis epiléptica, que decimos que son aquellas que se producen con la epilepsia, es aquella que ya manifiesta con signos clínicos. Entonces, es una aparición transitoria de signos y o síntomas, pues debido a una actividad neural excesiva o sincrónica del cerebro. Es decir, cuando el cerebro y las neuronas generan una actividad sincrónica y una actividad que realmente sobrepasa esos niveles normales, es donde nosotros vamos a tener una crisis epiléptica. Ya después aparece algo que es la convulsión. Muchas veces nosotros relacionamos directamente la epilepsia con una convulsión, pero a fin de cuentas una convulsión no necesariamente significa que nosotros tengamos una epilepsia. Cuando hablamos de una convulsión, de por sí van a ser como aquellos movimientos o contracciones musculares repetitivas involuntarias, son aquellos movimientos musculares que no podemos controlar. Pero estos no necesariamente tienen que estar vinculados a una crisis epiléptica. Las convulsiones también se pueden producir como por otras razones, incluyendo la fiebre, pues ya a muy altas temperaturas. Y por último, el concepto que les traje es el de síndrome epiléptico. En síndrome epiléptico, nosotros vamos a tener un conjunto de características que incorporan distintos tipos de crisis. Y pues digamos que para esto nosotros debemos basarnos en un patrón específico que podemos encontrar en el electroencefalograma o pues distintas características que nos revelen como las imágenes o algunos síntomas o signos que el paciente evidencia. Estos síndromes epilépticos pues pueden confundirse un poco con las crisis epilépticas porque también es como una clasificación, pero los síndromes epilépticos son un poco más raros y de por sí están como más asociados hacia alteraciones genéticas como en canales iónicos que se manifiestan pues a temprana edad, en los niños sobre todo. Entonces, pues digamos que esa es la definición de todo este apartado de las epilepsias, incluyendo las crisis, pero hay una definición que sí tienen que quedar sí o sí y algo que quiero que se graben en sus mentes, y es que una única crisis convulsiva o una única crisis epiléptica no significa que la persona tenga epilepsia. Para que nosotros digamos que una persona tenga epilepsia, nosotros decimos que al menos deben existir dos crisis que no hayan sido provocadas con una separación de más de 24 horas. Esperen que por aquí creo que hay una pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar de las crisis epilépticas con un síndrome epiléptico? Me preguntan por acá.
Digamos que las crisis epilépticas van a ser como las manifestaciones de por sí clínicas que tú tienes. Una crisis epiléptica se puede manifestar porque tú tienes alteraciones motoras, por ejemplo, aquellas que son como tónicas en las que uno tiene como rigidez, mientras que cuando estamos hablando de síndromes epilépticos es porque de por sí ya hay una alteración también en el tipo de crisis, pero tú encuentras un patrón específico, por ejemplo, en el electroencefalograma, o también encuentras un patrón específico en ciertas imágenes, o también es producido por ciertas mutaciones. ¿Listo? Entonces, de por sí, la epilepsia, como les decía, se define como al menos dos crisis que no hayan sido provocadas con una duración o pues con una separación de más de 24 horas. Esa es como la definición principal y es la que pues realmente es importante que se queden, pero también nosotros tenemos como otras dos definiciones que nos pueden ayudar, y es que se define como una crisis no provocada y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes, similar al riesgo general de recurrencia tras la aparición de dos crisis no provocadas. ¿Con esto a qué me refiero? Prácticamente es que ustedes hayan tenido una crisis que no haya sido provocada, pero digamos que por ciertos estudios que ustedes les hayan hecho y de todo, se dan cuenta que ustedes tienen mayor probabilidad de generar otra crisis que el resto de la población. Sería como otra de las definiciones de epilepsia. Y la tercera es que ustedes ya tengan como un diagnóstico específico de un síndrome de epilepsia. Entonces son como estas tres, pero lo más importante, como les digo, es que se graben que una única crisis convulsiva o epiléptica no significa que la persona tenga epilepsia. Cuando nosotros encontramos una crisis convulsiva o una crisis epiléptica, la primera medida que nosotros debemos hacer es descartar cualquier tipo de alteración metabólica o alteración electrolítica que nos pueda llegar a estar generando como esta crisis en sí. Entonces, aquí les traje también como una parte de epidemiología, y estos son algunos datos que deberíamos tener en cuenta. Y es que 10% de las personas van a padecer una crisis en sus vidas. Entonces, si se dan cuenta, pues creemos que es un valor muy chiquito, pero realmente es algo que está muy presente en nuestra población. La incidencia va a ser de 67,8 casos por cada 100.000 personas al año, mientras que la prevalencia va a ser de 6,4 casos por cada 1.000 personas. Digamos que nosotros le ponemos tanto énfasis a la epilepsia, ya que se cataloga como la tercera causa de todos los desórdenes neurológicos, afectando un total de 65 millones de personas, hay 65 millones o 70 alrededor, y sobre todo los que más se van a ver afectados van a ser los ancianos o pues las personas que están en tercera edad, y también los niños, como les mencionaba con los síndromes epilépticos que son muy prevalentes en ellos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo. Entonces, en ese caso, ahora sí vamos a continuar específicamente con la parte de la fisiopatología. Y en la parte de la fisiopatología, yo quisiera recordarles que esto va a estar determinado por los neurotransmisores. Entonces, me gustaría saber si alguien me podría decir, como aparte de estos dos neurotransmisores, cuáles más conocen o pues han escuchado en sus clases. Dopamina, por ahí dicen. Acetilcolina. Exacto, súper bien. Serotonina, exacto. Y digamos que todos esos neurotransmisores nosotros los podemos llegar a clasificar de dos formas. Pues realmente se clasifican de varias maneras, pero nosotros podemos decir que esos neurotransmisores pueden llegar a producir un efecto excitatorio si lo que hacen es que producen una despolarización aquí en la neurona postsináptica, o un efecto inhibitorio si lo que hacen es que producen pues de por sí una hiperpolarización en esta neurona postsináptica. Entonces con eso, pues nos damos cuenta que el glutamato, como sabemos, va a ser el principal neurotransmisor excitatorio, mientras que el GABA va a ser el principal neurotransmisor inhibitorio. El glutamato, por ende, va a ser capaz de producir lo que nosotros llamamos como aquellos potenciales excitatorios postsinápticos. Pues ya decimos que es excitatorio, produce estos potenciales excitatorios postsinápticos, que los catalogamos como con esta sigla de FETs. Mientras que GABA va a producirnos los potenciales inhibitorios postsinápticos. GABA lo que hace es que inhibe esta neurona que está aquí en la parte postsináptica, y por eso decimos que son los PIPs, los potenciales inhibidores postsinápticos. Explicar de nuevo esto, listo.
Entonces, inicialmente nosotros tenemos dos neurotransmisores. De los neurotransmisores tenemos un amplio número de ellos y si se acuerdan de pronto en sus clases, yo sé que esta semana fue muy pesada y es como difícil recordar todo lo que los profes le dicen, pero los clasifican inicialmente en aquellos neurotransmisores que eran neuropéptidos y aquellos neurotransmisores que eran de baja molécula. En esos neurotransmisores de baja molécula, pues habían muchos, y ahorita ustedes me los mencionaron, que acetilcolina, que dopamina, que adrenalina, todo eso. Pero los más importantes va a ser GABA, bueno, glutamato aquí lo señalé, y también el de GABA. Entonces, estos dos van a cumplir funciones vitales prácticamente para el sistema nervioso central, porque el glutamato va a ser el principal neurotransmisor excitatorio. Recuerden ustedes que pues, las neuronas se comunican por este potencial de acción y cuando un potencial de acción es transmitido desde una neurona presináptica hasta una neurona posináptica, este potencial de acción nos va a generar una respuesta excitatoria. Y es precisamente lo que hace el glutamato. Nos genera una respuesta excitatoria en la que entran iones, sobre todo pues el sodio y el calcio, y estos iones nos ocasionan el potencial de acción. Con el GABA, ¿qué sucede? El GABA lo que tiene es un efecto inhibitorio, y el GABA tiene un efecto inhibitorio. ¿Alguno de pronto se acuerda con qué ion funcionaba GABA? Con el cloro, me dicen por ahí. Exacto. Entonces, GABA funciona específicamente con el cloro y el cloro, pues recordemos que es de carga negativa. Entonces, como tenemos cloro de carga negativa, este entra aquí a la neurona postsináptica y le produce un efecto de hiperpolarización. Entonces, tenemos esos dos neurotransmisores, el glutamato que es excitatorio y por ende nos produce potenciales excitatorios postsinápticos y GABA que es inhibitorio y por ende nos produce potenciales inhibitorios postsinápticos. Sí, ahí me faltó decir, es con el potasio también, con respecto al GABA, y también con el calcio, sino que principalmente el GABA va a funcionar específicamente con el cloro porque ustedes acuérdense que él tiene dos receptores, tiene el receptor GABA A y el receptor GABA B. El receptor GABA funciona prácticamente entrando cloro, entonces va a ser como el que predomina en mayor lugar. Mm, ¿Me puedes explicar por qué la entrada de calcio que fomenta al GABA hiperpolariza la neurona? Me preguntaban por acá. Realmente, ¿qué fomenta el GABA? Ah, ok. Eso se los puse como en la tutoría de neurotransmisores y conducción, pero no sé si te refieres más a la parte de la entrada de calcio aquí, a la neurona presináptica. Cuando nosotros tenemos calcio que entra aquí a la neurona presináptica, estas vesículas, que son donde se encuentra el GABA, van a desplazarse. Y aquí entonces se desplazan y se unen a la membrana por un proceso que se llama el priming y se libera este GABA aquí a la hendidura sináptica. Y cuando ya hace contacto con sus receptores, es que permite la entrada de cloro que genera la hiperpolarización en la célula postsináptica. Creo que te referías como a eso. Igualmente cualquier cosa, ahora en el micrófono y me dicen, por favor. Listo. Entonces con eso ya podemos continuar con lo que nosotros llamamos como la epileptogénesis. Entonces de por sí la epileptogénesis va a ser el proceso por el cual la epilepsia pues se genera. Y la epileptogénesis es aquella producida cuando los umbrales de despolarización de una red de neuronas pues como que se modifican hasta tal punto de que estas neuronas se convierten en una red hiperexcitable. ¿Con esto a qué me refiero? Las neuronas, digamos que constantemente van a estar en un proceso de equilibrio entre estos potenciales excitatorios que nos los da el glutamato y los potenciales inhibitorios que nos los da el GABA y pues otros neurotransmisores que ya han escuchado también. Cuando esta alteración, como cuando estos neurotransmisores se alteran y se produce, digamos que una disrupción, se empiezan a producir como estos eventos que nos pueden llevar a que una célula quede hiperexcitada. Y pues digamos que esto se manifiesta con lo que nosotros vamos a decir que es la hiperexcitabilidad. Entonces, la hiperexcitabilidad va a ser la tendencia de una neurona a generar potenciales de acción de forma repetida ante un estímulo que en condiciones normales generaría un solo potencial de acción. Entonces, digamos que a manera de ejemplo esto,
Imaginémonos que acá nosotros tenemos una neurona. Esta neurona inicialmente debería recibir como un impulso un potencial de acción. Y al recibir ese potencial de acción, pues la neurona debería desencadenar otro potencial de acción. Pero ¿qué sucede? Ya no está partiendo de este punto, sino que nosotros decimos que es una neurona que está en un estado de hiperexcitabilidad. Como está en un estado de hiperexcitabilidad, cuando llega esta misma señal, ya no produce un potencial de acción, sino que se reproducen muchos. Entonces, esto hace que se despolarice varias veces y por ende que surja como la epilepsia o pues las crisis epilépticas. Entonces, de por sí, digamos que la epileptogénesis va a estar determinada por este fenómeno de hiperexcitabilidad, pero también por un fenómeno de hipersincronización. La hipersincronización es como la capacidad que tienen las neuronas para despolarizarse y generar potenciales de acción al mismo tiempo. Una neurona se comunica con la otra y estas van a generar como esta descarga al mismo tiempo y por ende pues esta señal se va a esparcir de una forma indeterminada o determinada hasta generar la crisis epiléptica. Entonces, digamos, con lo que les mencionaba ahorita, es prácticamente como si nosotros habláramos como un fenómeno de yin-yang. Entonces, prácticamente va a ser esta balanza entre el glutamato y entre el GABA, lo cual pues va determinando si una neurona o una red de neuronas se vuelve como más excitable o menos excitable. Entonces, esto también va a estar influenciado por múltiples mecanismos, si aumentan o disminuyen los potenciales excitatorios o inhibitorios y también si se modifican pues las corrientes de diferentes iones. Entonces, aquí tenemos como el calcio, el sodio, el cloro, el potasio, etcétera. Digamos que también se ha descrito que algunas condiciones metabólicas, como el hecho de que nosotros tengamos un pH bajo, nos puede llegar a tender a que se produzcan estos fenómenos de hiperexcitabilidad e hipersincronización. O sea, se vuelven hiperexcitables muchas neuronas a la vez que no paran. Me preguntan por acá, no te entendí muy bien. ¿Será que me podrías como explicar un poquito por el micrófono, por favor? Bueno, el caso es que las neuronas, digamos, cuando se ven alteradas por esta, digamos que por estos cambios, van a adquirir como este fenómeno de hiperexcitabilidad. Y ya después tienen la capacidad de sincronizarse con otras neuronas que están a su lado, y esto es lo que nosotros definimos como la hipersincronización. Entonces, acá vamos a ver cuáles son las causas de hiperexcitabilidad. Entonces nosotros, digamos que cuando estamos hablando de hiperexcitabilidad, tenemos que referirnos sobre todo a alteraciones que sean en la sinapsis y en la neuroconducción. Entonces van a haber como distintos factores que nos pueden llegar a ocasionar esto. En primer lugar, que haya un aumento de estos potenciales excitatorios. Decíamos que el glutamato va a ser el principal neurotransmisor excitatorio. Y cuando hay un aumento, pues, de esta actividad que está ejerciendo el glutamato, aumenta la excitabilidad de la célula y por ende, pues, se produce como este fenómeno de hiperexcitabilidad. Si nosotros tenemos disminución de esos neurotransmisores que estaban inhibiendo a las neuronas, como era GABA y como es glicina, nosotros vamos a tener como una disminución de los potenciales inhibitorios y por ende pues va a predominar como la parte excitatoria. Entonces ahí también se va a generar como las crisis epilépticas y también se va a producir la hiperexcitabilidad. Espérenme que por acá hay una pregunta. En el caso de una convulsión, pero que se dé por alteración de los electrolitos, creo que por ejemplo hipernatremia, también recibiría el nombre de epileptogénesis porque no tendría epilepsia. En ese caso, pues sí, efectivamente se produciría una crisis por alteración de los electrolitos. Digamos que cuando nosotros tenemos como un cambio en el gradiente de concentración de los electrolitos, la célula puede recibir como mayores cargas positivas y eventualmente puede llegar a desencadenar una crisis epiléptica. Pero si solo tiene una crisis epiléptica, nosotros no podemos decir, como les mencionaba al inicio de la tutoría, que ya tiene epilepsia, porque la epilepsia se define ya de una forma un poco más crónica, más progresiva. Entonces, pues bueno, hasta ahora vamos con estos dos mecanismos y el primero va a ser que exista un incremento en la actividad de los canales de sodio. Cuando los canales de sodio de aquí de la membrana
pues estén aumentados, va a aumentar la permeabilidad del sodio y por ende va a entrar más sodio a la célula. Entonces, cuando esto ocurre, la célula pues va a tender a despolarizarse y por ende pues se puede producir como estos fenómenos de hiperexcitabilidad. Y lo último es que existen cambios en las concentraciones de iones. Entonces, digamos, si nosotros hacemos cambios en las concentraciones de iones, por ejemplo, con el potasio, la célula también puede llegar a tender a despolarizarse en un momento en el cual no debía. Digamos que a este modo de ejemplo, les quería proponer otra pregunta. No sé si alguien me podría decir dónde está más concentrado el potasio, adentro o afuera. Adentro. Adentro. Exacto. El potasio está más concentrado adentro. Y por ende, el potasio, digamos que esta de la derecha es la célula y esta de la derecha es el medio externo. Como el potasio está más concentrado adentro, lo que tiende a hacer es que va a salir de la célula. Pero si nosotros aumentamos la concentración de potasio aquí en el medio externo, en el medio extracelular, este potasio lo que va a hacer es que entra a la célula y por ende pues se producen como todos estos fenómenos de despolarización que nos conllevan a la hiperexcitabilidad. Por aquí tengo como otras preguntas. Espera, yo entendí que pasaba, que el potasio salía y que volvía a entrar, pero no entendí por qué se generaba lo que dijiste después. De la hiperexcitabilidad. Ujú. Sí, entonces si tú tienes cambios en las concentraciones de iones, por ejemplo, que tienes un cambio en donde el medio extracelular recibe muchos iones de potasio, es decir, que está más concentrado que el medio intracelular, pues el potasio va a tender a entrar a la célula en vez de salir. Entonces, eso es lo que te puede producir como esa hiperexcitabilidad. ¿Sí? Dale, gracias. Sería como por un cambio, o sea, sería como por iones, o sea, Imaginen esta situación donde ustedes tienen un paciente que tiene hipercalemia, es decir, que tiene niveles elevados de potasio en la sangre, en el medio extracelular. Cuando tiene niveles elevados de potasio en el medio extracelular, este potasio lo que tiende a hacer es que entra a la célula y al entrar a la célula la vuelve más positiva, produciéndole una despolarización. Estas despolarizaciones, que pues normalmente no estaban presentes, nos pueden llegar a producir esta hiperexcitabilidad en la célula, haciendo que pues se despolarice y pues transmite como estas cargas eléctricas que eventualmente nos pueden llevar a producir una crisis epiléptica. Una acidosis podría llegar a causar una hiperexcitabilidad. Exacto. Disminuciones también en el pH también se han relacionado un poquito con la parte de las crisis epilépticas, como les mencionaba ahorita en la gráfica. Espérenme que hay como más preguntas por acá. Les recomiendo, porfa, chicos, si pueden mejor preguntarlas por el micrófono, porque a veces por el chat como que se van perdiendo. ¿Por qué razones podrían aumentar o disminuir las concentraciones de glutamato y GABA? Realmente digamos que eso yo creo que podría estar como más vinculado hacia la parte también de los precursores, pero la respuesta a eso no sabría decírtelo. Me tocaría buscar, yo creo que lo anoto y por aquí ya ahorita les digo. Y otra pregunta que me decían es, crisis epiléptica es algo que lo provoca, síndrome ya es lo patológico. El síndrome va a ser una agrupación de signos, síntomas y patrones que tú ves, por ejemplo, en el electroencefalograma y en distintas imágenes. Y pues las crisis ya van a ser las manifestaciones clínicas producidas por esta alteración de hiperexcitabilidad. Listo, entonces continuemos. A pesar de que existen como esos cambios que se relacionan más que todo como en la neurotransmisión y en la sinapsis, también ocurren unos cambios intrínsecos que nos pueden llegar a generar como la hiperexcitabilidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros dentro de la neurona tenemos cambios en el número y la distribución de canales iónicos, esto nos puede hacer que más iones o menos iones entren. Digamos que un ejemplo de esto es que si nosotros aumentamos la cantidad de canales de potasio, pues va a ser mayor el potasio que salga. Pero si nosotros aumentamos la cantidad de canales de sodio, va a ser más sodio el que entre y por ende pues se puede llegar a producir como esta despolarización también. Entonces esos elementos van a ser fundamentales para que nosotros también tengamos como estos estados de hiperexcitabilidad.
También otras razones que nos pueden llegar a producir esto dentro de la célula es que nosotros tengamos como una modulación en la expresión de genes y factores de transcripción. Si nosotros estamos produciendo muchas de estas proteínas, que al fin y al cabo son los canales iónicos, entonces por ende nosotros podemos llegar a modificar como esta despolarización y este potencial. Pero si nosotros digamos que disminuimos la expresión de estas proteínas, también se pueden llegar a ver alteraciones. Otros, digamos que elementos que nos pueden llegar a ocasionar como estos cambios en la hiperexcitabilidad son alteraciones en la afinidad de los receptores a los neurotransmisores. Si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos este receptor que sea, por ejemplo, NMDA, pero el receptor se vuelve muy afín al glutamato hasta tal punto de que prácticamente en todo momento está unido a él, pues claramente va a estar activo todo el tiempo. Y al estar activo todo el tiempo, se nos produce la despolarización interna y por ende la hiperexcitabilidad. Y por último, ciertas alteraciones en el microambiente neuronal nos pueden llegar a generar también estos fenómenos. Alteraciones metabólicas, por ejemplo, con los astrocitos. Los astrocitos, ustedes acuérdense que estos, además de contribuir a la recaptación del glutamato, también pueden llegar a contribuir a la recaptación del potasio. Y cuando se alteran estos fenómenos, nos pueden llegar a generar como estos estados hiperexcitables. Y por último, ciertos fenómenos de reentrada sináptica. La reentrada sináptica se refiere a que las neuronas de por sí van a ser capaces de producir como autodeferencias. Entonces, las neuronas de por sí generan un potencial de acción. Este potencial de acción luego se regresa y excita a esa misma neurona. Y ya entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es la hipersincronización. Entonces, la hipersincronización, como mencionábamos, es la propiedad de un grupo de neuronas para descargar de manera junta, que de forma crónica pues pueden ocasionar como estas otras alteraciones. Eh, Juan Santiago, creo que levantaste la mano, cuéntame. Qué pena contigo, lo que pasa es que en la anterior diapositiva se me cortó súper feo, tal vez me lo podrías repetir brevemente, por favor. Listo, vamos a explicarlo aquí súper breve. De por sí nosotros mencionamos que en la hiperexcitabilidad van a existir como estas alteraciones en la sinapsis y en la neuroconducción o también alteraciones que ya sean como externas a la célula. Pero nosotros también podemos tener alteraciones que sean ya internas en la célula. Y entre estas, pues podemos encontrar ciertos cambios en el número y distribución de canales iónicas. También podemos llegar a tener alteraciones en la afinidad y la desensibilización de los receptores. Entonces, por ejemplo, si tenemos un receptor muy afín al glutamato, este pues va a generar que se produzcan como estas corrientes y por ende pues se produzca una despolarización que nos ocasiona la hiperexcitabilidad. También ciertas alteraciones como la modulación de expresión de genes y factores de transcripción, que estos factores de transcripción pues estén como diseñados para expresar las proteínas que conforman los canales iónicos, pueden llegar a producir como estos eventos. Y por último, alteraciones en el microambiente neuronal. Entonces, en estas principalmente encontramos alteraciones metabólicas relacionadas con los astrocitos que se encargan de la recaptación del glutamato y de la recaptación del potasio, o también eventos en donde una neurona dispare un potencial de acción y este potencial de acción se devuelva y sea capaz de excitar esa misma neurona. Listo, muchísimas gracias. Listo. En la parte de alteración metabólica, la glucosa también haría parte. No lo había leído tanto, pues de por sí la glucosa va a ser como el principal mecanismo por el cual el cerebro se alimenta. Pero ya hacia esta parte de la epilepsia, realmente como que no lo he escuchado. Y bueno, entonces ahora vamos a hablar de la hipersincronización, como les decía. Entonces, esta va a ser la propiedad para descargar estas neuronas pues de manera junta. Aquí entonces nosotros podemos llegar a tener como ciertos fenómenos que suceden de forma crónica cuando estas neuronas están sincronizando todo el tiempo. Nosotros podemos llegar a tener cambios en la conducción axonal o también nosotros podemos llegar a tener fenómenos de self-input, que es lo que yo les mencionaba ahorita, que una neurona de por sí produce un potencial de acción y este potencial de acción lo que va a hacer es viajar hasta que se devuelve y va a excitar de nuevo esta neurona. Entonces, realmente lo que hacen las neuronas es que funcionan como si uno estuviera en un concierto y pues digamos que aplaudiendo o saltando.
Cuando una neurona actúa de una forma única, pues sí, genera como cierta potencial de acción y cierta actividad eléctrica, pero esta pues no es como tan significativa. Mientras que cuando muchas personas saltan en un concierto o pues muchas neuronas trabajan al mismo tiempo, pues ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, el piso se empieza a mover. Y de esta forma, la sincronización permite que la carga eléctrica o pues esta transmisión de las señales sea mucho más fuerte. Entonces, digamos que para esto nosotros vamos a decir que también existen como unas fases específicas de la epileptogénesis, pero aquí nosotros vamos a estar hablando sobre todo de aquellas crisis que son focales. ¿Alguno sabe qué es una crisis focal? De un solo hemisferio. No necesariamente un solo hemisferio, Eh, sino que, ahí creo que alguien iba a creo Afecta hablar. en una parte del cerebro. Se genera Exacto. específicamente en una parte del cerebro y creo que también se va a manifestar en un área, o sea, en solamente un área del cuerpo, no es generalizado. Bueno, Exacto, entonces digamos que las crisis focales, como bien lo dicen, inician desde un punto exacto y al iniciar desde este punto exacto, después pueden llegar a propagarse y por ende al propagarse comienzan desde una neurona, después van hacia una red neuronal y eventualmente si se generalizan pueden llegar a afectar todo el cerebro. Entonces, para esto están como estas cuatro fases que nos ayudan a describir como este comportamiento que las crisis focales tienen, en el cual nosotros podemos llegar a pasar de una crisis focal a una crisis generalizada. Entonces, inicialmente tenemos un periodo interictal, después viene la sincronización, la propagación y la generalización secundaria. Son estas cuatro fases. Las últimas dos son las que se conocen como fases ictales. Y les traigo como una última fase, si se podría como catalogar, pero realmente no está escrita así. Es un estado y es un estado posictal. Entonces, ya ahorita les voy a hablar un poquito mejor cómo de qué se trata este estado. Entonces, aquí, como les mencionaba, las crisis, como veíamos, se pueden clasificar como de dos formas inicialmente, aquellas que son focales y aquellas que son generalizadas. Entonces, las generalizadas, sobre todo, muchas veces uno las suele asociar como con pérdidas de conciencia, pero pues estas van a tener como un inicio que sea mucho más abrupto, que altere pues todo el sistema nervioso central o pues todo el cerebro en sí, toda la corteza. El foco epiléptico va a ser entonces este punto en donde las crisis focales van a comenzar y el foco epiléptico va a ser de por sí como un grupo de neuronas, aproximadamente la describen como 1000, un poco menos, un poco más, que son neuronas que tienen características hiperexcitables y son capaces de propagar esta actividad hacia las demás neuronas. En palabras simples, digamos que estas neuronas van a ser como, digamos, la, ese amigo ahí que le incita a uno a hacer como todo mal, como la mala influencia. Entonces sería como eso. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar como del periodo interictal. El periodo interictal se va a caracterizar porque se va a producir algo que nosotros conocemos como la despolarización paroxística. Y esta despolarización paroxística nos va a ocasionar cambios eléctricos en las neuronas sin que se llegue a producir como una manifestación clínica. Entonces, digamos que acá van a ser como unas neuronas individuales que están produciendo como estos eventos de despolarización y estos cambios eléctricos. Pero cuando ustedes vean a un paciente que esté en esta fase interictal, lo van a ver normal. Realmente no tiene ninguna manifestación clínica y en ese momento no está ocurriendo la crisis epiléptica. Únicamente se ve reflejado como un cambio eléctrico interno. Entonces, esta despolarización paroxística se va a ver a dos elementos. Pues digamos que antes de mencionarlos, ustedes siempre que escuchen este término paroxístico, es que es algo espontáneo, es algo que ocurre prácticamente de la nada. Entonces, la despolarización paroxística ocurre porque hay un incremento de la actividad de los receptores AMPA, del glutamato, y también un incremento de la actividad de los receptores NMDA. Ah, listo, ya. Ahí me estaban preguntando paroxístico, pero bueno, ya hicimos como la aclaración. Entonces, si nosotros tenemos un incremento de los receptores AMPA, acuérdense que estos, pues fundamentalmente van a funcionar por medio del flujo de sodio y de potasio. Entonces, nosotros acá tenemos estos receptores AMPA del glutamato y esto pues nos va a permitir la entrada de sodio. Esto después nos va a generar como este potencial de acción
que va a producir como estos cambios en la membrana, en este potencial de membrana, que eventualmente van a llegar aquí a los receptores NMDA del glutamato. Y estos receptores NMDA van a tener un tapón. Un tapón, no sé si alguno sabe de qué, ahí creo que igualmente en la imagen está, pero me gustaría saber si alguien me lo pudiera decir. ¿De magnesio? Magnesio. Exacto. Entonces, como saben, este tapón de magnesio únicamente se va a liberar cuando se produzca como este evento de despolarización que los receptores AMPA nos han generado. Aquí entonces se une el glutamato, pero a ver, otra cosa que se debe unir para que estos canales se abran. ¿Quién sabe? Listo. Entonces, aquí realmente como que estos receptores NMDA, si bien funcionan por medio de la unión del glutamato, acuérdense también que estos dependen de la glicina. La glicina se debe unir a estos receptores NMDA para que se abran y se produzca como este flujo de calcio principalmente, que es del que se carga pues este receptor NMDA. Entonces digamos que aquí les voy a mostrar como esta imagen de aquí a la derecha y esto realmente grafica como ese periodo interictal donde se produce esa despolarización paroxística. Entonces nosotros inicialmente teníamos como esta célula en reposo y se produce esa despolarización paroxística porque la célula es hiperexcitable. Entonces van a ver que los receptores AMPA tienen un predominio y los NMDA también. Me hicieron otra pregunta por acá. Esperen un segundo. La glicina y serina, exacto, activan el canal por la EGN. Súper bien. Listo. Entonces, ante esta despolarización paroxística, va a haber como una respuesta. Y esta respuesta es lo que nosotros conocemos como aquellos circuitos de control inhibitorio. Entonces, los circuitos de control inhibitorio van a ser como ese freno que nosotros le ponemos como a la despolarización paroxística para que pues no se me genere como esta crisis epiléptica así tan repentinamente. Estos circuitos de control inhibitorio van a estar determinados por activación de receptores GABA-A y GABA-B, los cuales nos pueden aumentar el influjo de cloro a la célula o también nos pueden modificar tanto el calcio como el potasio, pues para generarnos una hiperpolarización. Y también, pues digamos que estos circuitos de control inhibitorio van a estar determinados por aquel periodo de post-hiperpolarización, es decir, aquel periodo donde el potasio aumenta su conductancia, está saliendo mayor potasio de la célula y por ende se va a volver más negativo. Entonces, digamos que aquí nosotros podemos ver un fenómeno que va a pasar aquí en las neuronas. Esta neurona, por ejemplo, se está despolarizando. Entonces aquí esta neurona se despolariza y genera como esta señal. Pero esta señal, al mismo tiempo que está despolarizando esta neurona, también nos va a transmitir un potencial de acción hacia unas neuronas que sean de carácter inhibitorio. Como son de carácter inhibitorio, entonces estas neuronas lo que hacen es que nos transmiten señales por medio de GABA. Entonces, si se dan cuenta, el mismo potencial de acción de esta neurona nos activa una neurona inhibitoria y esta neurona inhibitoria prácticamente nos pone como un control a la célula que originalmente pues había generado como este impulso eléctrico. Entonces, esto es por la parte como de retroalimentación positiva cuando la misma neurona pone su mismo freno. Pero esta neurona también puede ser frenada por medios externos. Por ejemplo, aquí llega otra neurona, produce un potencial de acción y esto de por sí va a ser también una neurona inhibitoria que funciona a través de GABA y a partir de esto, pues nosotros vamos a tener un freno también de esta neurona para que no se despolarice tanto. Me hace una pregunta por acá. O sea que ahí se libera el potasio de la célula para que el potencial se normalice como medida del aumento de calcio, ¿sí? Sí, digamos que lo que va a pasar es que nosotros, digamos que estos circuitos de control inhibitorio nos van a sacar este potasio para que la célula quede cada vez más negativa y pues como que se controle ese fenómeno de despolarización paroxística que veíamos anteriormente. Junto con GABA, que GABA también pues va a tener como ese efecto ahí para producirnos como esta hiperpolarización. Me preguntan otra cosa. Estos circuitos de control inhibitorio hace parte del periodo interictal, sí, y en general también de los demás periodos, sino que digamos que
estos circuitos de control inhibitorio va a ser como un mecanismo de compensación ante esta despolarización paroxística que nosotros estamos generando. Entonces va a ser como ese control que nosotros le ponemos a la despolarización. Se puede decir que este control inhibitorio es el que impide que la despolarización paroxística se manifieste clínicamente. Exacto. Eso es lo que les iba a decir ahorita, pero es básicamente eso. En un caso exagerado o muy grave, eso podría causar una hipercalcemia o hipercalemia. En un caso exagerado de que de la liberación de potasio. Digamos que en casos exagerados podría llegar a suceder, supondría, pero realmente esto no es como tan impactante para que se produzca como un aumento de los iones hasta ese punto. Realmente son como fenómenos que únicamente hacen respuesta a los cambios paroxísticos que se han generado con la despolarización. Entonces, digamos que podría llegar a hacerlo, pero realmente lo dudo mucho. Y aquí me preguntan otra cosa, listo. Listo. Lo del feed forward ya lo explico de nuevo, entonces. Este va a ser como un método que las células tienen para controlarse prácticamente. Entonces, si aquí nosotros tenemos una neurona que se está despolarizando, esta neurona se despolariza y pues viaja por medio de potenciales de acción como esta información. Acá, digamos que para controlarse va a haber un mecanismo de control inhibitorio. Y lo que va a pasar es que esta misma neurona envía esta eferencia hacia una célula que lo que hace es inhibir, o sea que funciona por medio de GABA. Como está generando este mensaje y está potenciando a esta célula inhibitoria, la célula inhibitoria lo que hace es que toma esta aferencia y envía la señal hacia la misma célula. Pero esta pues va a ser una señal inhibitoria y por ende digamos que reduce como esa despolarización inicial. Mientras que lo de feed forward es que nosotros ya tenemos como una neurona externa y esta neurona externa nos genera una potenciación de esta neurona inhibitoria que funciona también por GABA. Y esta neurona inhibitoria también nos puede controlar o poner freno a esta despolarización de la neurona inicial. Listo, entonces, como veíamos, este circuito de control inhibitorio lo que hace es que evita la afectación de más células por la despolarización paroxística. La despolarización paroxística ya se generó en un grupo pequeño de células y este control inhibitorio lo que hace es que nos impide que ésta avance y por ende que se produzca como los fenómenos de las crisis. Entonces vamos a la segunda fase, que es la fase de sincronización. Digamos que en la fase de sincronización lo que va a pasar es que acá hay una ruptura de este circuito que les acabo de decir. Este circuito prácticamente se jodió, el circuito ya está destrozado. ¿Por qué puede llegar a suceder esto? Porque hay una reducción en la liberación de GABA. Si GABA se reduce, pues nosotros no vamos a tener como esa señal inhibitoria que nos ponga freno. También, si nosotros tenemos una pérdida en la función del receptor de GABA A o GABA B, el receptor no está funcionando a pesar de que nosotros sí tengamos GABA que se pueda unir aquí al receptor. Pero como el receptor no funciona, entonces pues nosotros tenemos como una pérdida de este flujo de cloro y por ende no podemos como controlar de esta forma la despolarización que se estaba generando. O también que nosotros tengamos cambios en la concentración local de iones. Y el ejemplo típico de esto es el cloro. El cloro en sí, nosotros lo vamos a usar para que éste entre a la célula y por ende nos la haga más negativa. Pero si nosotros no tenemos suficiente cloro en el espacio extracelular, pues en sí este cloro no es capaz de entrar por medio de estos canales o por receptores de GABA. Y como no es capaz de entrar, no es suficiente para producirnos este efecto de hiperpolarización y las células quedan en un estado hiperexcitado. Me hacían otra pregunta, denme un segundito. ¿Cómo se llama esta fase? Esta es la fase de sincronización. Entonces, digamos que mientras que se rompe este circuito inhibitorio establecido por GABA, va a haber también un aumento de la actividad de la parte excitatoria, de los receptores AMPA y NMDA. Y esto lo que hace es que aumente el flujo de entrada de sodio y de calcio a la célula.
Entonces, volviendo acá a nuestro concierto, como el ejemplo que les mencionaba, las células de por sí, ante estos cambios, pues ya tienen mucha mayor facilidad para comunicarse entre ellas y ocasionar estas descargas de forma simultánea. Entonces, por ende, se van a sincronizar. Y aquí es donde empiezan a aparecer como los fenómenos clínicos. Cuando 50.000 neuronas aproximadamente se sincronizan, es cuando nosotros vamos a tener una primera manifestación clínica. Pero antes de eso, no. Entonces, para que se produzca como esta crisis o pues se desencadene un evento o un signo clínico, un síntoma, nosotros tenemos que tener primero una sincronización entre esta cantidad de neuronas. Y en esta imagen, ahí ya estamos viendo como ese fenómeno que les acabo de mencionar. Inicialmente, nosotros teníamos como estas neuronas, que estas neuronas eran las que se estaban como despolarizando paroxísticamente. ¿Qué sucede con esas neuronas? Que esas neuronas de por sí como que van a estar controladas pues por toda la parte inhibitoria que les mencionaba que estaba establecida por GABA. Entonces, estos circuitos inhibitorios prácticamente nos hacen como una retención de esta porción pues que se está despolarizando paroxísticamente. Pero como se rompe este circuito inhibitorio, pues se da paso para que estas neuronas que estaban generando esta descarga paroxística, pues viajen y de por sí nos terminan afectando a las otras neuronas que se encuentran en la periferia. Entonces va a ser prácticamente este fenómeno lo que nos causa la fase de sincronización. Y la tercera fase entonces decimos que es la fase de propagación. Entonces, en la fase de propagación, nosotros ya tenemos que este circuito GABAérgico inhibitorio pues está dañado. Y aquí en la propagación es donde nosotros pues vamos a tener toda esta comunicación entre las neuronas para que viajen a distintas partes del cerebro. Entonces acá lo que va a pasar es que la actividad epileptiforme se propaga pues a las neuronas distantes, las cuales se volverán hiperexcitables y también se hipersincronizarán. Y esto pues digamos que puede viajar de distintas formas. Acá lo que ustedes ven en rojo es el foco inicial y este foco puede viajar hacia estructuras de un mismo hemisferio, pero también pueden viajar hacia otras estructuras por medio de fibras comisurales como es el cuerpo calloso. Entonces, al viajar con fibras comisurales como el cuerpo calloso, se comunica con el otro hemisferio. Y una tercera opción es que no viajen ni a este mismo hemisferio de la corteza ni al otro, sino que viaje a estructuras que se encuentran en la parte profunda, estructuras subcorticales, que es lo que estamos viendo aquí en el punto 3. ¿Cómo es el nombre de las fibras? Las fibras, ¿alguno sabe cuáles son como los 3 tipos de fibras que hay? Si no, entonces se los explico en un momentico. Listo. Entonces, nosotros de por sí en el sistema nervioso central y pues de por sí en el sistema nervioso en general vamos a tener como 3 tipos de fibras. Unas que son las fibras comisurales, otras que son las fibras de proyección y otras que son las fibras de asociación, si no estoy mal. Entonces, las fibras comisurales van a ser aquellas fibras que nos comunican un hemisferio con el otro. Y es por eso que el cuerpo calloso, que es esta porción de aquí del cerebro, se cataloga como una fibra comisural. Las fibras de proyección van a ser aquellas en donde sale como esta parte y nos hace comunicación, pero a neuronas que están un poco más distanciadas, pero no hacia distintos hemisferios. Creo que era como así. Entonces, de por sí, las fibras comisurales van a ser pues estas que nos comunican como las dos secciones y por ende el cuerpo calloso es una de ellas. Entonces, pues digamos que esta actividad de propagación lo que va a hacer es que se generen como estas manifestaciones clínicas. Entre las manifestaciones clínicas que podemos encontrar está el aura y la crisis convulsiva como tal. ¿Alguno sabe qué es el aura o podría decir cómo que es? Son como los signos que presenta el paciente antes de presentar ese episodio, ¿no? Exacto, entonces el aura de por sí va a ser como una sensación subjetiva, pero esta va a estar determinada por aquellos síntomas o signos que el paciente tenga antes de que presente como la crisis convulsiva o pues la crisis epiléptica como tal. Entonces muchas veces es como esa sensación que el paciente tiene, como no es que estoy oliendo como un olor extraño,
o no, como que siento que el estómago, a veces lo describen como de esa forma, se me subió. Es como esa sensación que uno tiene que sabe que va a pasar con una crisis epiléptica. Comisurales de proyección. La otra, si no estoy mal, es la de asociación, pero creo que se ha cambiado un poquito, entonces se las quedo bien de los tipos de fibra. Entonces, esto puede propagarse desde el foco que está aquí en la corteza hacia el mismo hemisferio que me estaban preguntando. Puede también propagarse hacia el hemisferio contrario por medio de estas fibras comisurales como el cuerpo calloso, o puede propagarse hacia estructuras profundas aquí, como las estructuras subcorticales, que es todo lo que ustedes han visto en estos días como de configuración interna y por el estilo. Entonces, si se dan cuenta, acá en esta foto que estamos viendo aquí, se perdió como este circuito GABAérgico, o sea que se perdió el circuito inhibitorio, y por ende, pues estas neuronas ya tienen mucha mayor facilidad para comunicarse con neuronas distales, entonces las vuelven hiperexcitables ahí. Y bueno, digamos que esto se manifiesta pues con los signos clínicos que uno puede ver cuando hay una crisis convulsiva. Entonces, acá les traje como 2 ejemplos de crisis que estaríamos refiriendo a una crisis motora. Entonces, las crisis motoras de por sí también se pueden clasificar dependiendo si nosotros tenemos una hiperextensión, que es lo que nosotros llamamos como una crisis tónica o pues una fase tónica, o si hay una hiperflexión, que es lo que nosotros conoceríamos como una fase clónica, o también combinación de estas, es decir, que sea tónico-clónico, es decir, que nosotros tengamos una parte tónica inicialmente y después haga un movimiento clónico y luego se regrese de nuevo a tónico y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros tenemos movimientos tónicos o pues una fase tónica de una crisis epiléptica, es porque va a haber un predominio de los potenciales excitatorios dados por AMPA y por NMDA. Pero cuando nosotros tenemos una fase clónica, es porque este circuito inhibitorio realmente como que prácticamente no se rinde, sino que trata de recuperar como el control. Entonces, si se dan cuenta, acá hay también como un predominio de GABA y por ende es que se genera como esta respuesta que nos ocasiona el movimiento clónico. Que es tónico y clónico, me dicen que sí puedo repetir. Entonces, esto es un tipo de crisis epiléptica y las crisis epilépticas pues pueden ser motoras. Entonces, cuando una crisis epiléptica puede ser motora, existen como 2 movimientos que podemos tener en cuenta. Realmente hay más, pero los principales son estos 2. Y es que sea de una fase tónica o pues de un movimiento tónico y un movimiento clónico. La fase tónica es aquella donde nosotros tenemos una hiperextensión, como se dan cuenta aquí en la imagen. Y la fase clónica es donde nosotros tenemos una hiperflexión. Entonces, en la fase tónica, esta se da porque va a haber un predominio de los potenciales excitatorios de AMPA y también de NMDA. Y en la fase clónica es porque prácticamente este circuito inhibitorio no se rinde y lo que hace es que trata de recuperar como ese control. Entonces, actúa de nuevo como este circuito por medio de GABA y se produce como este movimiento clónico. ¿Alguna de los tipos de epilepsias? Sí, digamos que las crisis epilépticas, esa la va a hacer Mariana de tutorías y creo que ya les digo para el martes, si no estoy mal. Me dijeron que si podía repetir de nuevo las fases. Listo, entonces las crisis epilépticas, nosotros vamos a tener que un tipo de ellas son las motoras. Entonces de estas vamos a tener que pueden tener distintos movimientos. Y entre estos movimientos puede haber un movimiento que es tónico o pues una fase tónica. La fase tónica de por sí va a ser con hiperextensión, como están viendo aquí, y la fase clónica de hiperflexión, como están viendo en esta otra imagen. Son esas 2. Y algo que se describe también es la marcha jacksoniana. Digamos que este es también como un tipo de crisis epiléptica. Y aquí lo que sucede es que ustedes saben que en el giro precentral es donde nosotros encontramos como la corteza motora primaria, que es la que se encarga pues de toda la parte de los movimientos. Y esta pues va a tener como una segmentación de zonas, dependiendo como de qué área del cuerpo se controle. La marcha jacksoniana es prácticamente cuando nosotros tenemos un foco que está aquí presente y este empieza a avanzar, empieza a propagarse. Entonces, al avanzar y al propagarse, eventualmente todas estas partes se van a ir comprometiendo. Entonces, es prácticamente como que si nosotros estuviéramos teniendo como una marcha a través de la corteza en donde se alteran las distintas estructuras de nuestro cuerpo.
Sí, pues digamos que esta es la tutoría principal. Me preguntan que si había tutoría general del PCM. Esta es la primera parte de fisiopatología y farmacología. Y la segunda parte pues ya es como relacionada a las crisis epilépticas y toda la otra parte clínica. Entonces, pues bueno, hasta ahí vamos con esas tres fases. Y la cuarta es la fase de generalización secundaria. Entonces, en esta fase de generalización secundaria, nosotros ya tenemos que se produjo como esta propagación a partir del foco. Pero entonces puede llegar a suceder, digamos que no es obligatorio con las crisis focales, que esta señal eléctrica pues llegue al tálamo. Digamos que las crisis focales lo que pueden hacer es que prácticamente llegan a la tercera fase y hasta ahí se quedan. Se propagó como hasta ciertas regiones de la corteza, pero no avanza más. Pero hay otra opción y es que este foco viaja directamente hasta el tálamo. Y cuando viaja directamente hasta el tálamo, que es una estructura que han escuchado, él lo que hace es que el tálamo genera como una respuesta y nos genera como despolarización en toda la corteza. El tálamo, imagínense que es como si fuera el centro de control. Entonces, al tálamo llegan muchas señales y el tálamo lo que hace es que esparce como estas señales para que lleguen a todos los sitios de la corteza. Y al llegar a todos los sitios de la corteza, pues en sí nosotros vamos a tener una propagación que sea mucho mayor. Entonces, cuando la actividad epileptiforme alcanza al tálamo, de allí pues se propaga de una forma recíproca hacia la corteza, ocasionando lo que es un sistema de reentrada. Sistema de reentrada, ¿por qué? Porque nosotros inicialmente teníamos este foco, que estaba aquí pues la despolarización paroxística y todo eso, pero cuando viajó al tálamo, el tálamo le devolvió la señal y también lo hace pues a las distintas regiones de la corteza. Y cuando le devuelve la señal, entonces se produce como toda esta propagación y de por sí nosotros ahí tenemos como una crisis generalizada que había iniciado pues de un inicio focal, valga la redundancia. Entonces en esta parte, como decíamos, la crisis focal se convierte en una crisis generalizada y esto se puede manifestar con algunas alteraciones clínicas como la pérdida de la conciencia o movimientos tónico-clónicos, como lo veíamos. Y digamos que a ciencia cierta no se conoce como realmente qué es lo que causa que una crisis epiléptica pare, pero pues digamos que se ha demostrado que los mecanismos de agotamiento por el glutamato o pues distintos potenciales excitatorios no son lo que hacen que se detenga como esta crisis. Lo del sistema de entrada, ok, ya lo repito. ¿Las crisis generalizadas solo se forman en base a una crisis focal? No, y ahorita veremos por qué. Entonces, para repetir lo de la entrada, de por sí nosotros vamos a tener inicialmente como este foco donde se estaba generando pues la despolarización paroxística y la hiperexcitabilidad. Cuando esto sucede, ya ocurrió la fase de sincronización también, ya ocurrió la fase de propagación, va a ocurrir esta fase que es la fase de generalización secundaria. Acá este foco puede tener como dos caminos, si va al tálamo o si no va al tálamo. Si va al tálamo es porque se produjo la cuarta fase, la de generalización secundaria. Pero si no va al tálamo es porque pues hasta ahí llegó la crisis focal y se manifiesta como una crisis focal. Entonces lo que sucede acá es que llega al tálamo, el tálamo devuelve esta señal y se produce un fenómeno de reentrada. De reentrada porque prácticamente el tálamo lo que está haciendo es que le está devolviendo como esta señal epiléptica al sitio donde inicialmente pues se había producido como la despolarización paroxística al foco. Entonces eso es lo que ocasiona que nosotros tengamos una crisis generalizada. Ahí está un poco mejor. Listo. Entonces, ahora llegamos a lo que es el estado posictal, que es el que yo les había dicho que realmente como que no hace parte de una de las fases de las crisis, pero pues sí es algo que debemos tener en cuenta porque suele pasar sobre todo cuando son crisis generalizadas. Entonces, el estado posictal va a ser como ese momento inmediatamente después de que se produzca la crisis y suele estar acompañado como algunos signos y síntomas clínicos como hipoactividad, somnolencia, desorientación y pobre respuesta a estímulos. La persona se queda como en un estado un poquito como si estuviera cansada, como letárgico prácticamente. Y digamos que también se describe algo que es como la parálisis de Todd. Entonces, este estado posictal puede ser tan fuerte que incluso puede llegar a ocasionar una parálisis en media sección del cuerpo, lo que nosotros conocemos como una hemiparesia. Y esto pues es lo que se llama una parálisis de Todd.
Se han puesto como varias teorías de por qué se produce como el estado posictal, sin embargo, ninguna está pues certificada totalmente. De todas formas, son como estas cuatro. En primer lugar, que haya una depresión o agotamiento de los neurotransmisores excitatorios. Ahorita nosotros vimos cómo se libera un poco de glutamato y este glutamato puede llegar a acabarse, lo que pues nos ocasiona como este estado posictal en donde no tenemos casi pues esas señales eléctricas que nos mantengan pues alerta y se produzcan como todos esos fenómenos clínicos. En segundo lugar, que ocurra una desensibilización de los receptores postsinápticos de glutamato, los NMDA y los AMPA. Entonces, como estos receptores estaban recibiendo tantas cargas de glutamato, puede haber un punto en el que los receptores prácticamente dejan de funcionar. Y cuando dejan de funcionar es donde se podría llegar a producir este estado posictal también. O también que ocurra una inhibición activa con actividad GABAérgica persistente. Es decir, que como ya pasó la crisis, como que GABA tome el control de la situación y por eso es que esté constantemente inhibiendo pues nuestro cerebro y se produzca también como todas las manifestaciones clínicas. Y lo último son cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Cuando nosotros estamos en medio de una crisis epiléptica, como tenemos tanto aumento de liberación de glutamato y pues tanto efecto excitatorio por parte de este, aumenta también el metabolismo de nuestro cerebro. Y el hecho de que el cerebro aumente de metabolismo hace que también aumente el flujo. Cuando ya pasó la crisis, este flujo pues se va a reducir. Y al reducirse este flujo, esto digamos que lo han asociado con que aparezcan también pues estos síntomas que les acabo de mencionar. Me preguntan, ¿es como una recuperación después de la actividad anormal del cerebro? También más o menos, ¿no? Sí, parecido, sería como un estado en el que se está recuperando pues de todas esas cargas que se produjeron. Entonces, básicamente es eso, pero también pueden manifestarse como con estos cambios. Es como si uno hiciera un trabajo súper intenso y queda agotado. Prácticamente uno describe eso como el estado posictal. Es posible que esto se dé por sincronización de las neuronas, pero en el periodo refractario, la verdad no sabría decirte. Mm, También como que no estaría seguro, no lo había leído, pero no estaría seguro si se podría generar por eso. Si disminuye el flujo, ¿no habría posibilidad de una hipoxia? Sí, pero en esta situación es como que no se disminuye tanto el flujo para que se dé esa situación. Realmente el flujo sí se disminuye, pero no es como tan significativo. Entonces, digamos que no podría llegar a generar como eso. Ahorita ustedes en su caso de ACV verán como estas situaciones que sí pueden llegar a producir como una hipoxia, lo que es el ACV isquémico. Entonces, pues bueno, eso les mencionaba que era por la parte de las crisis focales y ahora pasaremos, ya terminando, hacia las crisis primarias generalizadas. Una crisis primaria generalizada o pues una crisis generalizada desde un principio, no una que fue focal y pasó a generalizada, sino una generalizada que comenzó así siendo generalizada, es aquella en donde nosotros vamos a tener un compromiso de toda la corteza cerebral inicialmente. Entonces, esto se va a dar de nuevo pues por fenómenos de hiperexcitabilidad e hipersincronización. Entonces, algunas características de estas es que carecen de aura, de esa sensación subjetiva que les había dicho, que uno tiene como el presentimiento, pues tiene la sensación de que va a suceder la crisis, y también carecen del estado posictal. Entonces, las crisis primarias generalizadas ocurren principalmente por el tálamo. El tálamo es prácticamente el responsable de estas crisis generalizadas. Y acá en el tálamo nosotros vamos a tener unos canales de calcio, que son unos canales de calcio tipo T, no porque estén en el tálamo, sino porque son canales de calcio transitorios, que van a tener un estado de hiperactivación. Cuando estos canales se hiperactivan, de por sí ocurre una despolarización a nivel del tálamo. Y ya veíamos que el tálamo pues es el centro de control que manda las señales hacia todas las partes de la corteza. Por ende, pues el tálamo esparce esta señal inicial y se produce como esta crisis generalizada que desde un principio afecta a toda la región del cerebro. Me hacían otra pregunta por acá. Después de una crisis generalizada hay un estado posictal, ya lo acabamos de decir, las generalizadas no lo producen y también carecen de aura. Entonces, digamos que la principal crisis generalizada que se ha descrito es una que nosotros conocemos como una crisis de ausencia. Entonces, las crisis de ausencia son muy comunes en los niños y esto, digamos que es un estado en el que el niño pierde la conciencia repentinamente, se desconecta prácticamente del mundo externo
Y aquí pueden haber como fenómenos como pestañeo o también como mordedura de labios, pero son como movimientos muy sutiles. Y estas crisis de ausencia tienen como un patrón específico en el electroencefalograma que nosotros conocemos como un patrón de espiga y son patrones como de 3 Hz de frecuencia. Entonces, este es un video para que vean cómo sería. Ahí entonces, digamos, ya perdió toda la conciencia y se desconectó como están viendo. Y ahí volvió de nuevo. Entonces, eso es lo que sería la crisis de ausencia, que es una crisis generalizada. Y listo, ya finalmente para la última parte, no nos vamos a extender mucho en esto, son como los distintos blancos terapéuticos que existen en la farmacología. Entonces, en primer lugar, nosotros, esperen que me hicieron otra pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias a largo plazo de una persona que tiene epilepsia? Se ha descrito que cuando nosotros tenemos como muchas crisis repetidas, puede llegar a existir como un deterioro de todo lo que es las neuronas y también pues del sistema nervioso central. Entonces, podría llegar a producirse como unos fenómenos también que describen como neurotoxicidad, especialmente por el glutamato. El glutamato es capaz de generar como unos periodos de toxicidad que eventualmente podrían llegar a generar como la estructura del cerebro y pues por eso es como tan importante saberla corregir o en algunos casos cuando ya es muy grave, realizar como intervenciones quirúrgicas para eliminar como ese foco donde se está presentando como la crisis epiléptica y por ende pues digamos que disminuir que se genere como todos esos fenómenos de propagación por el estilo. Dime, John. Bueno, pues respecto a esa pregunta que hicieron, yo también había leído de que eso también podría producir un, digamos, Alzheimer o algún tipo de demencia. Sí, y pues digamos, eventualmente también cuando nosotros tenemos como toda esta alteración en las descargas eléctricas, vienen con un paso de enfermedades increíble. Realmente como que son muchas las enfermedades que también pueden aparecer. Pero me tocaría consultarlo también un poquito más para ver si pues tiene como alguna relación con alguna enfermedad específica. Pero lo que dices es cierto. Lo de la hiperactividad de los canales de calcio tipo T es si se hiperactivan, van a llevar vesículas con neurotransmisores más rápido. No, aquí los canales de calcio tipo T es distinto. Estos canales de calcio son unos canales que lo que hacen es que están entrando. Permítame un segundito, por favor. Listo. Entonces, los canales de calcio tipo T lo que hacen es que nos generan un efecto de despolarización directamente aquí en el tálamo, pero no están como tan relacionados a ese proceso de los neurotransmisores como habíamos visto pues en ocasiones pasadas. Bueno, aquí lo de la ausencia. Y ya por último con los blancos terapéuticos, nosotros pues digamos que vamos a tener distintos canales que podemos modificar para que estas crisis cesen o pues sean menos graves o pues con menor aparición. Inicialmente nosotros tenemos como estos canales de sodio que los podemos inactivar por medio de los fármacos que estamos viendo acá. Entonces, si el canal de sodio está bloqueado y el sodio no entra, nosotros vamos a tener una despolarización que es menor y por ende, pues se puede mejorar como estos síntomas producidos por las epilepsias y sus distintas crisis. Aquí entonces tenemos la carbamazepina, la fenitoína y la lamotrigina. Cuando nosotros ya estamos hablando de los receptores GABA, esto es lo que nosotros podemos hacer, es llegar a potenciarlos o aumentar su tiempo de apertura. Y con esto, pues el cloro también aumenta entrando aquí a la célula y generando como un efecto de hiperpolarización para hacer que se vuelva más negativa. Entonces aquí tenemos como dos principalmente, que son las benzodiazepinas y los barbitúricos. Las benzodiazepinas están como todo lo que es midazolam, diazepam, lorazepam, son todos los que terminan prácticamente en pan. Y los barbitúricos son muy útiles sobre todo pues para el manejo de la epilepsia en niños y el más conocido es el fenobarbital. Entonces son estos. Las benzodiazepinas lo que hacen
es que potencian la actividad de esos receptores GABA. Y los barbitúricos, como el fenobarbital, lo que hacen es que aumentan el tiempo en el que esos receptores o pues estos canales están abiertos. Una mnemotecnia sería como phenobarbital, como de tiempo, ahí para que lo recuerden. Y pues digamos que les traje como este otro grupo, que son los antagonistas de canales de calcio. Entonces, pues digamos, tenemos dos principales, que es el valproato y la etoxuximida. Realmente como que el valproato tiene unas funciones que también son mucho más extensas, aparte de bloquear como esos canales de calcio, sino que se los quería resumir aquí, pues con esta diapositiva, y es que estos van a bloquear sobre todo los canales de calcio tipo T, que son los que hablábamos ahorita. Entonces, en estas situaciones, ¿para qué tipos de crisis creen que se utilizaría como el valproato y la etosuximida? Generalizadas. Exacto, específicamente en ausencia. Toda crisis de ausencia siempre es tratada por lo general con etosuximida. Y listo. Hay como otros fármacos, pero ahí les traigo como los principales para que ustedes tengan en cuenta en sus RAEs y en su PCM. Entonces, eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. El valproato es el mismo ácido valproico, sí, y es extremadamente teratogénico. Entonces, no se lo pueden dar a embarazadas. Listo. Espero les haya servido. Es un tema un poco denso, pero pues siempre es como muy importante que lo revisemos.